Este es su último proyecto aquí. Esa frase cortó el salón de recepciones como navaja en mantequilla, más filosa que cualquier brindis o anuncio. Darío Aldama, el hijo del director general, se la soltó de frente a la mujer que tenía al lado a Andrea Serrano, la directora ejecutiva de Defensa Aurelio. Su voz era suave, segura, como si estuviera dictando una sentencia en lugar de hablar de alguien que estaba a 2 pasos. Sentí que mi nombre se me borraba del cuerpo. Yo era Lilia Vargas, jefa senior de seguridad en Sistemas Stratadina. Pero en ese instante no era más que la figura muda que todos volteaban a ver de reojo. Los tenedores se quedaron a medio camino. Las pláticas se cortaron en seco. Los ojos de Andrea se posaron en mí, firmes, indescifrables, como si midiera algo que yo ni sabía que estaba ofreciendo. Me quedé tiesa. Darío ni me miró. Giró la cara como quien cierra un cajón, como si yo ya me hubiera esfumado. Alguien a mi lado susurró mi nombre, pero no pude contestar. Repetía una y otra vez su voz, esas 6 palabras, tratando de entender cómo pudo arrancarme 8 años de trabajo en lo que tarda en alzar una copa. Me dije, respira. Aguanta la noche sin derrumbarte. Sobrevive a la humillación sin que se te note en la cara. Aguanté las presentaciones, los aplausos de compromiso, las sonrisas forzadas y las miradas que me esquivaban. Pasaron las horas, aunque apenas las sentí. La gente se fue yendo. El personal empezó a recoger copas vacías y servilletas dobladas. Yo me quedé pegada a un rincón, esperando el momento de salir sin armar más alboroto. Fue entonces cuando vi a Andrea Serrano caminando hacia mí, sin asistentes, sin séquito, solo ella. Se paró enfrente y habló bajito, como si estuviéramos en la mitad de una plática que nunca empezamos. Tenemos que hablar. Su voz no traía ni pizca del hielo que había usado Darío. Era otra cosa, algo que no podía nombrar. La seguí hacia la salida, sin saber qué me esperaba afuera. Andrea no abrió la boca hasta que las puertas se cerraron detrás de nosotras. Sus tacones dieron un solo clic en el asfalto antes de voltear. Desde el principio, señora Vargas, dijo, ¿por qué soltó su despido esta noche? Su voz era calma, pero no había nada de relajo en ella. Esperaba enojo, tal vez culpas. Lo que no esperaba era esa precisión. Cada palabra puesta como si desarmara un aparato para ver cómo funcionaba. De verdad no sé por qué eligió esta noche, dije. Pero la decisión no fue de un día para otro. Andrea me escudriñó la cara, sin reaccionar. Empezó hace meses, agregué bajito. Darío. Me fue sacando de las reuniones importantes. Reescribió partes de mis reportes sin decirme. Esta noche fue solo la versión pública de algo que arrancó mucho antes. Un zumbido vibró en mi mano. Miré el celular. Un mensaje de Camila, una de mis analistas, lo planearon. Lo siento. Se me hizo un nudo en el estómago. Pero bloqueé la pantalla antes de que Andrea viera algo en mi cara. Ella dio un paso más cerca. ¿Qué fue exactamente lo que reescribió? ¿Mis evaluaciones de vulnerabilidades? Dije. Quería que el reporte trimestral quedara más limpio. No quise firmar. Después de eso, todo cambió. Cambió cómo me empezó a dejar de lado. Le pasó mis responsabilidades a gente que nunca o había tocado sistemas de defensa. Cuando protesté, dijo que estaba siendo dramática. Se me quebró la voz y odié que pasara. Andrea lo notó. ¿Quién más sabía? Nadie que se arriesgara a abrir la boca. Contesté, la mayoría tiene familia. Yo tengo a mi papá con cuentas médicas y una hipoteca que se come casi todo mi sueldo. No podía meter a nadie más en mis broncas. Andrea cruzó los brazos, pensativa. Elegiste cuidar tu integridad, aunque te costara la estabilidad. Era lo único que podía controlar. Asintió despacio, como si algo que esperaba encajara por fin. Bien, dijo. Ahora dime qué era lo que Darío se esforzaba tanto por esconder. Arrancó justo después de que ascendieron a Darío. Dije, una semana era consultor de estrategia sin acceso,
y a la siguiente ya mandaba en todos los reportes que yo entregaba. La cara de Andrea casi no se movió, pero su atención se afiló. Me llamó a su oficina el primer día. Seguí. Sonreía todo el tiempo, como si fuéramos compas en la misma misión. Luego me dijo que mis reportes de vulnerabilidades sonaban demasiado alarmistas y que había que bajarle el tono para la junta directiva. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó Andrea. Que quitara secciones enteras, riesgos reales. Dijo que los clientes preferían confianza, no ruido. Cuando le recordé que los sistemas de defensa no se fijan en la confianza, me soltó que tenía que adaptarme a la nueva cultura. La mandíbula de Andrea se tensó. Se me atoró el aire al recordar el giro que vino después. Luego dejaron de llegarme las invitaciones a reuniones. Al principio pensé que eran olvidos, pero siguió pasando. Sesiones de estrategia, integraciones, hasta llamadas con clientes que yo había llevado por años. Y nadie preguntó por tu ausencia. Después me buscaban para saber por qué no había ido. Dije, daban por hecho que yo sabía, pero los mensajes nunca llegaron. Las invitaciones nunca cayeron en mi calendario. Andrea ladeó la cabeza, escudriñándome más hondo, y el memorándum sentí que me subía el calor. A principios de marzo salió un anuncio para toda la empresa. Decía que el liderazgo había detectado resistencia a la modernización cultural en ciertos departamentos. Nunca me nombró, pero todos sabían a quién le tiraba. Después de eso, la gente dejó de defenderme. Tenían miedo de que lo relacionaran. Andrea soltó el aire despacio. Entonces fue deliberado. Fue un empujón para afuera. Dije, lento, diseñado para que pareciera que yo era el problema. Por primera vez desde que me sacó, algo en su cara se suavizó poquito, pero suficiente para que supiera que me creía cada palabra. Aún así, guardaba lo que de verdad pensaba detrás de los ojos. Miró hacia las ventanas iluminadas del salón. Entonces es hora de que te diga por qué te pedí que salieras conmigo. Tomé aire firme. El punto de quiebre fue la auditoría a principios de primavera. Stratadina necesitaba un reporte limpio para renovar el contrato de defensa. Darío me llamó a su oficina 2 días antes de la entrega. Andrea esperó, con los ojos clavados en mí. Me dijo que la junta estaba nerviosa. Seguí, que unas banderitas rojas crearían ruido innecesario. Sus palabras exactas fueron que había que evitar asustarlos. ¿Qué quería que cambiaras? ¿Que quitara toda una cadena de vulnerabilidades? Dije. Era grave. Afectaba capas de encriptación ligadas directo a comunicaciones de defensa. Si lo ocultábamos, le mentíamos al gobierno. Le dije que no lo haría, y su respuesta. Se recargó en la silla como si yo fuera una niña, haciendo berrinche. Me dijo que tenía que demostrar que era jugadora de equipo, que la gente con principios rígidos nunca dura en liderazgo. Se me apretó la garganta. Esa noche volví a revisar los logs del sistema para el paquete de auditoría. Mi acceso estaba bloqueado. Pensé que era un error, así que llamé a la administradora. Me dijo que mis permisos se habían ajustado por solicitud de liderazgo semanas antes. La mirada de Andrea se afiló. Semanas antes sí, dije. Antes de que yo me negara a nada. Ya estaba preparando mi reemplazo. Solo necesitaba una justificación que luciera limpia. Andrea se quedó callada un rato, largo, demasiado. Estaba pensando, calculando. Algo en mi historia conectaba con algo que ya sabía. Cuando habló, su voz estaba más baja. La integridad sale cara en esta industria. Pocos pueden pagarla. La miré, sin saber si era halago o advertencia. Pero ella lo sostuvo como una verdad que había cargado demasiado tiempo. Luego miró al estacionamiento que se vaciaba y dijo bajito: «Hay mucho más que necesitas entender de Stratadina». Andrea juntó las manos detrás de la espalda, como si abriera una puerta que había tenido cerrada toda la noche. «No te saqué para hablar de humillaciones», dijo. «Te saqué porque llevo meses revisando tu trabajo». Sentí un golpe en el pecho. Mi trabajo, asintió una vez. Presido el Consejo Nacional de Estándares en Ciberseguridad. Estamos armando una iniciativa de transparencia
que va a tocar a todos los contratistas de defensa del país. Eso es grande. Alcancé a decir, es algo que ya urgía, respondió. Demasiadas empresas esconden riesgos. Demasiados ejecutivos alteran reportes para cuidar márgenes. Hemos estado evaluando liderazgo senior en varias compañías. Stratadina salió señalada desde temprano. La frase cayó como plomazo. Señalada porque irregularidades, dijo, patrones que sugerían manipulación de datos de vulnerabilidades. Antes de esta noche, ya sospechaba interferencia interna. Cuando vi a Darío Aldama despedirte en público, las piezas encajaron. Mi pulso martilleaba. No solo había visto el derrumbe, llevaba rastreando las grietas mucho antes. Andrea siguió. Estamos formando un grupo especializado e independiente para diseñar los nuevos estándares de transparencia. Quiero que ayudes a liderarlo. Por un segundo olvidé cómo respirar. ¿Quieres que desarrolle los protocolos? Sí. Tu historial muestra una negativa constante a doblar tus evaluaciones. Eso es justo la base que necesitamos. Pasos se acercaron por detrás. La voz de Darío Aldama se coló en el aire. ¿Hay algún problema aquí? Andrea ni volteó. Ningún problema. Le estoy ofreciendo a la señora Vargas un rol estratégico en nuestra iniciativa nacional. Hizo una pausa fina. Si acepta, Stratadina tendrá que adoptar sus protocolos. La sangre se le fue de la cara a Darío tan rápido que se vio hasta en la luz tenue. Abrió la boca, la cerró, buscando un argumento que no encontraba. Yo estaba entre los dos, su pánico vibrando en el silencio, su autoridad avanzando con calma segura. Andrea me miró de lleno. La decisión es tuya, señora Vargas. El desastre arrancó antes del amanecer. Mi celular se prendió con una ráfaga de correos del área de recursos humanos de Stratadina, párrafos fríos, ensayados, hablando de impacto reputacional, alteración interna y preocupaciones levantadas por liderazgo senior. Ninguno mencionaba a Darío por nombre, pero cada línea olía a sus dedos. A media mañana salió un aviso para toda la empresa de que había ocurrido una transición inesperada de personal. Lo leí 2 veces. Habían borrado lo que pasó de verdad y dejaban caer que yo había armado el alboroto en la recepción. Llamé directo a la directora de RH. Merezco una explicación clara, dije. Su voz era de palo. El asunto está en revisión por la Junta. Señora Vargas, se le contactará cuando se tome una decisión final. Darío escribió ese comunicado. No puedo comentar comunicaciones internas. Y colgó. Darío, en cambio, no se quedó callado. Me mandó un mensaje corto desde su número personal. Cualquier plática que tuvieron anoche no cambia nada. Retrocede. Fue lo más cerca que estuvo de sonar asustado. Al caer la tarde, 2 de mi antiguo equipo me buscaron por lo bajo. Uno susurró que la Junta se había reunido 2 veces y que Darío pasó la mañana tratando de convencerlos de que yo había socavado el liderazgo. Otro me advirtió que ya estaba echando culpas a mi departamento. Pasaditas las 10, tocaron a mi puerta. No había nadie, solo un sobre blanco en el piso. Adentro, correos impresos, hilos entre Darío y su papá, el director. Hablaban de alterar reportes de vulnerabilidades, borrar indicadores de riesgo y manejar la percepción de los clientes. Cada duda que tuve se volvió certeza. Esta era la prueba que Stratadina había enterrado casi 1 año. Me senté en la mesa de la cocina. Con las hojas temblando en mis dedos, Andrea me había dado un camino para sacar todo esto a la luz. Pero tomarlo iba a prender un incendio que podía tragarse a gente que no tenía nada que ver con la corrupción de Darío. Buenos ingenieros, analistas, gente que yo había capacitado y en quien confiaba. El sobre quedó abierto frente a mí, retándome a elegir qué seguía. Me encontré con Andrea al día siguiente en una sala de juntas tranquila en su oficina temporal en Colorado Springs. Se levantó cuando entré. Me miró la cara antes de decir nada. ¿Ya tomaste tu decisión, señora Vargas? Sí, dije. Acepto el puesto, con una condición. Sus cejas se alzaron apenas. Dila. Los nuevos estándares tienen que incluir protecciones reales para denunciantes
y salvaguardas para empleados que siguieron órdenes sin tener chance de cuestionar. La gente bajo Darío no debe pagar por sus decisiones. Andrea pesó mis palabras con cuidado. Quieres transparencia sin daños colaterales. Quiero un sistema donde paguen los que deben, dije, no los que mantuvieron las luces prendidas mientras el liderazgo recortaba esquinas. Tras una pausa larga, asintió. De acuerdo. Me aseguraré de que esas cláusulas entren. Se me quitó un peso del pecho. No era victoria, solo el permiso de avanzar sin traicionar a los que importaban. Saqué el sobre de correos internos de Stratadina y lo puse en la mesa. Esto llegó a mi puerta anoche. Alguien quiso que viera la verdad. Andrea abrió el paquete y hojeó la primera página. ¿Sabes quién lo mandó? Ahora sí, dije. Un ingeniero que se llama Mauro Elizondo. Darío lo marginó el año pasado después de que Mauro se negó a firmar un despliegue apresurado. Yo lo defendí entonces. Supongo que se acordó. Andrea cerró el paquete con cuidado. Entonces no estás tan sola como crees. Para finales de semana ya estaba metida de lleno en el borrador inicial del marco de transparencia. Se sentía como armar un puente en plena tormenta, trabajo firme contra ráfagas impredecibles. Luego, la tormenta cambió de rumbo. Un titular apareció en línea el viernes por la noche, empleada senior de Stratadina, removida por problemas de desempeño, aseguran fuentes internas. Era una calumnia, hecha a la medida para desprestigiarme antes de que los estándares agarraran vuelo. Darío había elegido su terreno. Ahora, yo tenía que decidir cómo enfrentarlo. El salón de baile en Denver se llenó mucho antes de que empezara mi sesión. Ubiqué a Darío y a su papá de inmediato primera fila, centrados, con la cara tensa de quien espera un espectáculo para luego torcerlo y decir que yo era inestable o poco profesional. Andrea se paró un momento a mi lado detrás del escenario. Presenta el trabajo, ni más ni menos, dijo. La verdad hará el resto. Subí al escenario con aplausos moderados. El pulso me retumbaba, pero la voz me salió firme. En los últimos meses empecé. Nuestro equipo analizó prácticas de reporte de vulnerabilidades en más de 100 contratistas de defensa. Lo que encontramos revela un patrón mucho más grave que errores aislados. Di clic al control. Aparecieron gráficas limpias, simples, irrefutables. Algunas empresas, seguí, alteraron cadenas de vulnerabilidades antes de entregarlas. Otras borraron indicadores de alto riesgo para cuidar sus métricas internas. Y unas cuantas suprimieron reportes enteros, retrasando la divulgación semanas o meses. Un murmullo recorrió la sala. No miré a Darío, pero sentía su mirada. Estos patrones, dije, comprometen la seguridad nacional. Permiten que debilidades persistan en sistemas críticos y ponen vidas en riesgo. Nuestro nuevo marco de transparencia exige reportes estandarizados, verificación independiente y protocolos de divulgación inmediata. La siguiente diapositiva mostró casos anonimizados. Contratista 1, 2, 3. Las formas de los datos eran inconfundibles. La huella de Stratadina estaba ahí en pantalla sin nombrarla. El papá de Darío se quedó tieso. La mandíbula de Darío se cerró tan fuerte que vi el esfuerzo desde el escenario. Pasé a la diapositiva final. Para reconstruir la confianza. Estos estándares deben aplicarse a todo el sector. Antes de que siguiera, una representante del gobierno se acercó al micrófono. El departamento revisó el marco preliminar, dijo. A partir de este momento, todos los contratistas de defensa están obligados a cumplir. La sala estalló sorpresa. Murmullos, protestas. Darío se hundió en su asiento, la realidad cayéndole encima como peso que no podía levantar. Ya no podía esconder lo que había enterrado tanto tiempo. Bajé el control y dejé que el ruido me bañara. La verdad ya no era un secreto que él pudiera controlar. El golpe del Congreso le pegó a Stratadina más rápido de lo que nadie pensó. A la mañana siguiente, solicitudes de investigación inundaron sus servidores. Auditores federales exigieron acceso total a reportes archivados. Defensa Aurelio, segundo cliente más grande de Stratadina, anunció que congelaba todos los contratos hasta que una revisión externa
confirmara cumplimiento con los nuevos estándares. Todo lo supe de segunda mano: llamadas de excompañeros, mensajes apresurados de gente que antes evitaba decir mi nombre en voz alta. El silencio dentro de la empresa se había roto. Esa misma tarde, Mauro Elizondo entró a una reunión programada con los auditores federales. Llevaba una carpeta idéntica a la que dejó anónima en mi puerta. Cuando le preguntaron si entendía los riesgos de dar la cara, dijo: sí, y las nuevas protecciones lo hacen posible. Su voz no tembló. La mía sí, cuando me enteré de lo que había hecho, en cuestión de horas. Stratadina anunció que Darío quedaba suspendido pendiente de investigación. La frase era hueca, pero el mensaje no. Su papá, el director, trató de sostener la línea diciendo que todo era un malentendido. Esa defensa duró menos de un día. Los auditores hallaron fallas ocultas en 2 despliegues mayores. Fallas que Darío había desviado a personal junior para que no aparecieran en su historial. Encontraron marcas de tiempo alteradas, archivos adjuntos desaparecidos y cadenas de aprobación que se cortaban de golpe donde empezaban sus ediciones. Cuando la Junta lo enfrentó, culpó a todos los que tuvo a la mano: ingenieros, gerentes, contratistas. Ni una vez negó los reportes alterados. Solo negó ser responsable. Al caer la tarde, la Junta anunció su intención de remover también al director. Citando fallas de liderazgo y violación de deber fiduciario, estaba en mi oficina temporal, escuchando cómo la noticia corría por la industria. No sentí triunfo, ni gusto por la venganza. Todo lo que se derrumbaba dentro de Stratadina se derrumbaba porque estaba construido sobre mentiras. Y las mentiras no aguantan cuando la verdad respira. Yo no destruí nada. La verdad hizo el trabajo sola. El anuncio oficial llegó temprano un lunes. La Junta de Stratadina sacó un comunicado declarando que Darío Aldama había sido despedido con causa y vetado de por vida de cualquier puesto ligado a contratos de defensa. La decisión era definitiva, sin apelación. Media hora después, su papá presentó su renuncia por fatiga de liderazgo, aunque todos sabían la verdad. Vinieron sanciones, y los grupos de la industria se movieron rápido para vetarlos a los dos. Cerré el artículo en la pantalla justo cuando Andrea entró a mi nueva oficina. «Manejaste las últimas semanas con una contención impresionante», dijo. «Hice lo que tocaba», respondí. Me miró, con la cara más suave de lo que nunca le había visto. «¿Te arrepientes de no haberles pegado más fuerte?» «No», dije, «la venganza quema rápido y se apaga. Pero cambiar el terreno para que gente como él nunca vuelva a prosperar, eso dura». Andrea sonrió. «Entonces construiste algo mucho más grande que una revancha». En el escritorio tenía apilados los borradores iniciales de los estándares nacionales de transparencia. En el último mes, contratistas de todo el país empezaron a adoptar el marco, algunos en silencio, otros con ruedas de prensa. El cambio era real, lento, pero innegable. Saqué una sola carpeta del cajón, la que decía punto de origen. Adentro estaba la agenda impresa de la noche en que Darío intentó borrarme con 6 palabras descuidadas. La guardo no por rencor, sino porque me recuerda dónde empezó todo de verdad. Andrea tocó la carpeta. «Sabes», dijo, «historias como la tuya importan. Le muestran a la gente que la rendición de cuentas puede ganar si alguien se planta firme». Antes de irse, agregó, «cuando el marco salga público el mes que viene, van a querer escuchar toda la historia. Asegúrate de contarla». Asentí, sabiendo que tenía razón. A todos los que están viendo, si quieren más historias donde la verdad corta el poder, denle like al video, suscríbanse y quédense conmigo. Hay más por contar. A veces el momento que quisieron usar para destruirte es solo la puerta a la vida que tenías que construir. Y cruzarla marca toda la diferencia.